El origen de las brujas. El origen de las brujas es un tema que no puede simplemente decirse en unas cuantas fechas, sino que es una historia plagada de misticismo y magia, todo con la intención de librar una salida en un mundo plagado de injusticias o personas cuyo deseo de poder recurrían a tratos malignos con entidades desconocidas. La magia Mesopotamia. y los seres sobrenaturales están profundamente ligados a la antigüedad mesopotámica, donde utilizaban diversas técnicas para intentar adivinar el futuro con el fin de mejorar la vida de las personas. Esto está relacionado con los acadios, un pueblo semita nómada originario de la península arábica, que practicaba una religión politeísta, similar a la de otros pueblos mesopotámicos. Sus creencias abordaban cuestiones fundamentales como la enfermedad, la supervivencia, la protección contra seres infernales y sobre todo la muerte. Estas creencias eran esenciales en su vida cotidiana y reflejaban sus esfuerzos por entender y enfrentar los desafíos de su entorno. Egipto. La magia y la brujería también están ligados al antiguo Egipto, donde se pueden ver los misterios entre Moisés y los magos del faraón o en inscripciones griegas y romanas que involucraron a divinidades. Cosas como enemigos terrestres, la muerte, entre otros, eran conjurados por los egipcios por medio de ritos orales o escritos. Estos fueron adquiridos por el museo ubicado en París, Francia. Además, en Egipto se podían distinguir ciertos demonios o bestias. Literatura hebrea. En la literatura hebrea, Lilith fue la primera compañera de Adán, cuyo nombre en sumerio se puede traducir como espíritu, cuya palabra en muchas culturas como aire o aliento era usada para espíritu. A todas estas, esto que tiene que ver con el origen de las brujas, pues Lilith, después de separarse de Adán, se instaló en el Mar Rojo, uniéndose allí con algunos demonios, transformándose en una bruja que raptaba niños. Se puede decir que Lilith fue la primera bruja. Aquelarre. Deriva de macho cabrío, lo que hacía referencia a que en los aquelarres o en esas reuniones se decía que el demonio se aparecía, pero en forma de animal. Otras personas cuentan también a la Edad Media como una de esas etapas donde las brujas tenían mucho más protagonismo. Edad Media. En estas épocas se habla de las brujas como personas malas y feas, pero también hay teorías que afirman que se trataba de mujeres que sabían de anatomía, botánica, sexualidad, amor y reproducción, y las recetas que ellas elaboraban eran una interpretación del poder del diablo. El mundo debía ser desencantado para poder ser dominado. Frederick 2004. Como ya habíamos hablado, en la Edad Media, antes de que las mujeres iniciaran a entrar en universidades, empezaran a adquirir otros conocimientos, las pobladores de aquella época recurrían a la ciencia y a conocimientos que estaban ligados a áreas por estos tiempos que eran únicamente para la masculinidad. A eso me refiero que ellas utilizaban de manera muy secreta algunos ungüentos, algunas plantas o hacían uso de distintas personas para que les ayudaran a tener algún tipo de conocimiento, pero estos conocimientos se les era restringido debido a que eran simplemente mujeres. Por esta razón, todo un cuerpo de sacerdotes, hombres privilegiados, deciden empezar lo que llamaríamos actualmente como la casa de brujas. Todas aquellas mujeres que fueron de cualquier manera independientes eran consideradas como brujas, puesto que sus conocimientos o la manera en la que ellas se convirtieron en independientes y ya estaban fuera del ojo de un hombre o de la atención de uno, ya eran simplemente consideradas como brujas, mujeres como solas, solteras, viudas, pobres, viejas, extranjeras, melancólicas, sanadoras. Estos eran casos muy comunes, pero otros eran protagonizados, muy pocos claramente, por mujeres casadas y jóvenes. E incluso algunos que aprendían a nadar se les calificaba de la misma manera. Mujeres que se encargaban de la dura labor de traer a un niño al mundo asistiéndolo en un parto eran consideradas como brujas, debido a que este tipo de acciones eran casi categorizadas como mágicas y conocer ese procedimiento era tachado de esa manera como brujería. Y las sanadoras, por el solo hecho de utilizar un ungüento, se les considera actos de brujería, debido a que esas sustancias eran de otra manera maliciosas. Roma.
Mitos, escritos ficticios relacionados con la brujería y representaciones hacia todas estas conductas tachadas y reprobadas por la Iglesia era parte de la cotidianidad de la cultura romana. La arqueología hablaba de numerosos objetos relacionados con prácticas de magia negra, como tablillas, maldiciones o esculturas utilizadas a modo de vudú. Algunos ejemplos encontrados se poseen en Egipto, que son muñequillas de En Roma tenían una gran afición, bueno, claramente, en la antigua Roma tenían una gran afición por recurrir a las magias y conjuros vudús para lograr cumplir deseos como la muerte de las personas que no eran de su agrado o enemigos, rivales, o en los casos mucho más románticos, lograr el amor verdadero. Un ejemplo que se nos puede dar de la brujería en Roma es de una adolescente de nombre Aurelia. Esta adolescente, con ganas de cumplir un deseo tan común que era para su edad, decide creerle a una mujer que le asegura, siguiendo una receta, lograría conseguir el amor verdadero del que ahora sería Lucio. Ella escribe una tablilla de plomo con un conjuro de amor y cuando termina le dice a uno de sus esclavos que lo entierre en un lugar donde él camina para que así entonces el supuesto hechizo o conjuro de amor lograra de esta manera ser cumplido y ella tuviera el amor inseparable de su querido Lucio. Este tipo de costumbres eran muy comunes en Roma. Era casi como una religión oficial. Por esta razón, en Roma había una clara diferencia entre la magia oficial y la prohibida. La oficial consistía en prácticas oficiadas por sacerdotes como una forma de mediación entre lo sobrenatural. En esto se podía ver la adivinación y ofrendas hacia los dioses. Eso era como sacrificios o regalos donde, según la creencia romana, podían no quedar satisfechos y de esta manera actuar en consecuencia y digamos que se desprendiera una maldición sobre ellos. O de lo contrario, simplemente no ponerles atención a ese tipo de ofrendas y no hacerlo. Lo cual en todo sentido no era algo tan maravilloso y por lo tanto no era algo tan deseado. También llegaban los amuletos para protegerlos de conjuros maliciosos. Pero todo lo que se trataba de magia individual se consideraba total y completamente peligrosa, puesto que podían estar vinculadas a criaturas malignas. Por esta razón también la brujería oficial o la religión oficial en esos tiempos utilizaba ese tipo de amuletos para así protegerlos de personas que practicaron una magia prohibida.